¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas mujeres que avanzan solas en la vida, sin un marido a su lado, parecen cargar con una fuerza espiritual única, una luz que disipa cualquier oscuridad? ¿Qué es lo que Dios percibe en una mujer que duerme sola, que atraviesa su jornada en silencio y que a pesar de las lágrimas ocultas se levanta con firmeza cada mañana? ¿Y si te dijera que no es casualidad? ¿Y si te dijera que esa mujer, quizás tú, no estás sola por azar, sino que has sido apartada por Dios para algo sagrado, invisible, sobrenatural? ¿Y si te revelara que el cielo mira de forma especial a cada mujer que duerme sola, no con lástima, sino con honra, que mientras el mundo la llama solitaria, Dios la llama escogida? Hay un poder secreto que se activa cuando una mujer consagra su soledad al Espíritu Santo, un poder que muchos no entienden, pero que el infierno teme. Porque una mujer que ha aprendido a dormir sola, sin aferrarse a caricias humanas, pero abrazada por la presencia de Dios, es un arma letal contra las tinieblas. Ella no depende de promesas humanas, porque su alma ya ha sido sellada con las promesas eternas del Creador. Este video no es un mensaje cualquiera, es una cita divina. Hoy vamos a abrir los ojos espirituales para descubrir lo que realmente sucede en el silencio de esas habitaciones donde no hay esposo, pero hay gloria. Donde no hay compañía, pero hay visitación celestial. Vamos a desenmascarar la mentira que dice que la soledad es castigo, y veremos que en las manos de Dios la soledad es plataforma. No para destrucción, sino para construcción. No para pérdida, sino para propósito eterno. Vamos a caminar juntas por las historias de mujeres bíblicas que transformaron su desierto en altar, su llanto en cántico, su espera en guerra espiritual. Mujeres que dormían solas, pero despertaban envueltas por el poder de Dios. Mujeres que el mundo ignoró, pero que el cielo eligió para marcar generaciones. Hoy, el Espíritu Santo va a hablar contigo. Te va a revelar que ese espacio vacío en tu cama no es ausencia. Es espacio reservado para que el Dios vivo se siente a tu lado. Te va a mostrar que cada lágrima que has derramado sin testigos humanos ha sido recogida con delicadeza por ángeles. Te va a recordar que no necesitas cumplir moldes sociales para ser ungida, que tu llamado no está condicionado a tu estado civil, que tu ministerio no depende de tu apellido, sino de tu disposición espiritual. Prepárate para un viaje transformador. Lo que estás a punto de escuchar puede sanar tus heridas más profundas, encender tu fe como nunca antes y revelarte verdades que podrían cambiar tu perspectiva para siempre. Pero antes, te invito a hacer algo que tiene un poder profético. Escribe ahora en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa: confío en Dios. No la escribas como una costumbre, escríbela como una declaración espiritual, como una llave que abre puertas invisibles, como una antorcha que enciende y fe, esperanza y propósito. Cada vez que alguien la lee, su espíritu se fortalece, y al escribirla, te unes a una cadena de fe viva que Dios está levantando en este mismo momento. Dale me gusta a este video, no por rutina, sino porque al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a otras mujeres que hoy necesitan saber que no están solas, que también están siendo preparadas para un propósito eterno. Comparte este mensaje con 3 personas: una amiga, una hermana de la iglesia o alguien que el Espíritu Santo ponga ahora mismo en tu corazón. No es un simple acto digital, es evangelismo activo, y si aún no estás suscrita, hazlo ahora. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles. Aquí Dios habla, consuela, corrige y levanta. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a recibir aquí no es entretenimiento, es alimento para el alma.
Y antes de empezar, déjame decirte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este estudio podría ser la clave que Dios ha preparado para desbloquear una nueva temporada de bendición en tu vida. Quédate hasta el final, no te desconectes. Cada palabra fue orada, escrita y entregada con propósito eterno. Ahora sí, abre tu corazón, porque estás a punto de descubrir cómo Dios honra, transforma y usa de manera sobrenatural a las mujeres que el mundo cree solas, pero que el cielo reconoce como sus más valiosas guerreras. Hay momentos en la vida de una mujer en los que el silencio parece gritar más fuerte que cualquier palabra, donde la soledad pesa como una túnica invisible que se lleva sobre los hombros cada noche al acostarse. Así vivía Ana, una mujer cuyo nombre, a través de los siglos, ha sido susurrado por corazones rotos que encuentran en su historia un reflejo de sus propias batallas. Pero lo que muchos no comprenden a primera vista es que Ana no fue simplemente una mujer estéril llorando por un hijo. Fue una guerrera espiritual, moldeada en el fuego de la espera, forjada en la caverna de la incomprensión, levantada por la mano de Dios para ser madre, no solo de un niño, sino de un destino. Ana era esposa de Elcana, un hombre que la amaba, pero cuya otra mujer, Penina, tenía hijos, y no perdía oportunidad de recordarle a Ana lo que no tenía. Año tras año subían al templo, y cada vez que lo hacían, Penina la provocaba. Lo que debía ser un momento sagrado de comunión con Dios se convertía para Ana en una jornada dolorosa, donde su valor como mujer era constantemente puesto en duda, en una cultura donde la maternidad era símbolo de bendición, la infertilidad era vista como maldición. Pero Dios ve más allá del vientre, Él escudriña el corazón. Fue allí, en uno de esos viajes al templo, que el dolor de Ana alcanzó su punto más profundo. Después de compartir una comida, mientras todos seguían con sus rutinas, Ana se apartó. Entró sola en el templo y allí, sin palabras audibles, moviendo apenas los labios, comenzó a derramar su alma ante el Señor. No eran solo lágrimas por no tener un hijo, era un clamor existencial, un desahogo que venía de las entrañas. Ella no pidió un hijo para sí, no por vanidad, no para silenciar a Penina, sino para entregarlo, para que su hijo sirviera a Dios todos los días de su vida. Esta oración fue tan intensa, tan espiritual, tan íntima, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Ana, con humildad, respondió: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada, de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Esa expresión, derramar el alma, no puede ser ignorada, porque hay momentos en la vida donde ya no se ora con frases formales, donde las palabras sobran y solo queda el espíritu desnudo ante el Creador. Ana estaba allí entregando su quebranto como ofrenda. No protestó por su situación, no exigió. Solo vació su interior en la presencia de aquel que podía llenar lo que nadie más podía tocar. Y fue en ese lugar, en ese momento sin testigos humanos, sin aplausos ni reconocimiento, que el cielo se inclinó. Elí, al comprender la sinceridad de Ana, le dijo que su petición sería concedida, y así fue. Ana concibió y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero la historia no termina allí. Ana cumplió su promesa. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviera a Dios todos los días de su vida. No se aferró a la bendición, la devolvió al dador, y en ese acto se elevó aún más alto en los cielos, porque hay una fe que pide, pero también hay una fe que entrega, y esa es la más madura, la más poderosa, la más difícil. Ana no solo recibió un hijo, recibió propósito. Su historia se entrelazó con la historia de Israel.
Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas de la nación. Un niño nacido de lágrimas silenciosas se convirtió en voz profética para reyes. Y todo comenzó con una mujer que dormía sola, incomprendida, señalada por otros, pero amada y escuchada por Dios. Porque el cielo no se deja guiar por las apariencias. El cielo responde a los corazones que claman en lo secreto. Cuando piensas en Ana, no pienses solo en una madre feliz abrazando a su hijo. Piensa en una mujer que transformó su habitación vacía en altar, en una esposa sin hijos que convirtió su dolor en plataforma espiritual, en una mujer que nos enseñó que la oración más poderosa no siempre es la más elocuente, sino la más honesta. Que lo que haces en tu habitación, cuando todos duermen y solo Dios te ve, tiene el poder de cambiar naciones. Ana fue una de esas mujeres que el mundo no comprendía, pero que el cielo reconocía como columna de su obra. Y así como Ana, tú también puedes estar en un proceso donde el silencio parece interminable, donde las miradas ajenas pesan, donde la espera se vuelve larga, pero recuerda, la esterilidad de Ana no fue castigo, fue preparación. Su soledad no fue olvido, fue elección divina. El tiempo de espera no fue vacío, fue formación. Y si hoy tú también caminas por un valle similar, si en las noches tu alma se desborda en lágrimas que nadie ve, si en tu habitación hay más suspiros que palabras, entonces debes saber que estás en tierra sagrada, que estás siendo formada como fue Ana, y que al final, cuando el tiempo de Dios se cumpla, no solo abrazarás tu promesa, te convertirás en parte del plan eterno que Él está escribiendo sobre la tierra. Cuando hablamos de mujeres que duermen solas, que atraviesan estaciones de la vida sin un esposo a su lado, muchas veces se piensa en historias marcadas por el abandono o la pérdida. Pero el cielo tiene otra perspectiva. Dios ve en esas mujeres un terreno fértil para sembrar fidelidad, construir destino y revelar su gloria. Ruth es una de esas mujeres. Su historia está tejida con dolor, desprendimiento, decisiones valientes y una fe que no necesitaba comprender todo para seguir caminando. Ruth era moabita, es decir, extranjera, de un pueblo que no formaba parte del linaje del pacto. Se casó con un hombre israelita, pero tras la muerte de su esposo, de su cuñado y de su suegro, quedó sola con su suegra Noemí. Una tragedia familiar se había desatado. 3 mujeres viudas, sin futuro aparente, en una tierra extraña. Noemí, consumida por el dolor, decide volver a Belén, su tierra natal, y les dice a sus nueras que regresen a sus familias. Una de ellas lo hace, pero Ruth se aferra a Noemí con una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la redención. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, dijo Ruth. Con esa frase no solo se comprometía con su suegra, sino con el Dios de Israel. Estaba renunciando a su pasado, a su cultura, a su seguridad, y abrazando un futuro incierto, movida únicamente por la lealtad y la fe. No era una mujer perfecta, no tenía riquezas, no poseía posición, pero tenía un corazón dispuesto, y eso es todo lo que Dios necesita para empezar una historia nueva. Ruth llegó a Belén sin honra ni reconocimiento. Nadie la esperaba, nadie la aplaudió. Era simplemente una viuda extranjera, pobre, sin respaldo. Pero Dios ya la había visto. El cielo ya había puesto sus ojos sobre ella. Y lo que a los ojos humanos era una tragedia, para Dios era el inicio de una historia gloriosa. Para sobrevivir, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos, siguiendo a los segadores. Era un trabajo humilde, agotador, reservado para los más pobres. Mientras otras mujeres quizás buscaban consuelo en un nuevo matrimonio, Ruth trabajaba en silencio, en obediencia, en fidelidad, día tras día.
espiga tras espiga, paso a paso. Y es ahí donde el plan de Dios empieza a desplegarse, porque mientras Ruth recogía espigas, estaba caminando sin saberlo hacia un encuentro divino con Buz, un hombre justo, noble, pariente de Noemí. Buz la observó. No fue su belleza la que llamó la atención, fue su lealtad, su humildad, su valentía. Él había oído lo que ella había hecho por Noemí y su corazón fue tocado, porque la fidelidad en lo oculto, la obediencia en lo simple, siempre atrae el favor de Dios. El encuentro entre Booz y Ruth no fue un romance impulsivo, fue una conexión construida sobre el respeto, la honra y la protección. Booz se convierte en su redentor, cumpliendo una antigua costumbre hebrea que permitía que un pariente cercano rescatara a una viuda y asegurara la descendencia del difunto. Pero lo que parecía un acto de deber cultural, en realidad era una pieza perfecta del plan de redención de Dios. Ruth y Buz se casan, y de su unión nace Obed, padre de Isaí, padre del rey David. Ruth, la extranjera, la viuda, la mujer que dormía sola en tierra desconocida, fue incorporada en el linaje del Mesías. Su nombre quedó escrito en la genealogía de Jesús. Lo que parecía una historia marcada por la pérdida se transformó en un testimonio eterno de propósito y promesa. Esta historia nos recuerda que las mujeres que caminan solas no están abandonadas por Dios. Están siendo dirigidas, a veces en silencio, hacia campos donde recogerán más que espigas, recogerán destino. Ruth nos enseña que no hace falta tener todo resuelto, solo hace falta seguir caminando. Su lealtad no dependía de circunstancias favorables, ni de seguridad emocional. Fue una decisión firme de confiar, y eso basta para que Dios abra puertas que nadie más puede abrir. A veces, las espigas que recoges hoy, en silencio, con cansancio, con lágrimas, son las semillas del propósito que florecerá mañana. Ruth no imaginaba que al seguir a Noemí estaba caminando hacia su redención. No sabía que cada paso en ese campo la acercaba más a su lugar en la historia eterna. Y así también tú. Tal vez hoy no ves el propósito de tu proceso. Tal vez tus días parecen rutinarios, tus noches largas y solitarias, pero Dios está escribiendo una historia que tú aún no puedes leer. Cada acto de fidelidad, cada decisión de seguir adelante, cada momento en que eliges confiar y no rendirte, está siendo registrado en el cielo. Y llegará el día, sí, llegará, en que mirarás hacia atrás y verás que no caminabas sola, que cada espiga recogida, cada oración silenciosa, cada lágrima derramada, era una línea más en la historia gloriosa que Dios estaba escribiendo contigo. Ruth no tuvo una visión profética que le dijera lo que pasaría. Ella solo decidió avanzar, paso a paso, guiada por la fe. Y eso fue suficiente para que Dios la hiciera parte de su plan redentor. Hoy su nombre resuena con honra, no por su poder, sino por su fidelidad. Y si tú decides seguir caminando, incluso en la oscuridad, incluso sin comprenderlo todo, también serás parte de algo mayor de lo que jamás imaginaste. En los tiempos más difíciles de Israel, cuando la sequía había consumido la tierra y el hambre caminaba como una sombra oscura sobre cada hogar, Dios decidió intervenir, pero no lo hizo a través de un rey ni de un ejército, sino a través de una mujer viuda, sola, sin recursos y en el lugar más improbable, Sarepta. Ella no tenía un nombre registrado en las Escrituras, pero su fe, su obediencia y su historia cruzaron los siglos para enseñarnos que incluso en la escasez más cruda, Dios se manifiesta con poder a través de quienes deciden creer. La viuda de Sarepta estaba en la etapa final de su resistencia.
Con un hijo a su lado y apenas un puñado de harina y un poco de aceite, salía a recoger unos pocos leños. No era para celebrar nada, no era para preparar un festín, era para cocinar la última comida antes de rendirse a la muerte. Sus palabras fueron claras. Recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había esperanza, solo resignación. Pero ahí es donde entra Dios, no para reprender su falta de fe, sino para invitarla a un acto de obediencia irracional que cambiaría todo su destino. Elías, el profeta del Dios Altísimo, llega a su encuentro. No lo hace con grandilocuencia, ni con una manifestación celestial, sino con una petición simple y desconcertante. Tráeme un poco de agua y un bocado de pan. Para una mujer en plena desesperación, esa demanda podría haber parecido cruel. Pero Elías no hablaba por sí mismo. Era portador de una palabra divina, una instrucción que pondría a prueba el corazón de una mujer que no tenía nada, excepto una chispa de fe aún viva. La respuesta de Elías fue una promesa celestial envuelta en una orden terrenal. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y allí, en ese instante cargado de tensión espiritual, la mujer tuvo que decidir, obedecer al impulso de conservar lo poco para sí y su hijo, o creer en una promesa que parecía imposible. Y decidió creer, decidió obedecer. No porque entendiera todo, sino porque el Espíritu le susurró una certeza más fuerte que el miedo. Y entonces sucedió lo impensable. Preparó la torta para Elías y luego volvió a su hogar. Y encontró harina, y al día siguiente más harina, y al siguiente más aceite. Día tras día el milagro se repetía. No vino una abundancia exagerada. No llovió maná del cielo, pero cada vez que ponía su mano en la tinaja había lo suficiente. Cada vez que inclinaba la vasija el aceite fluía. Dios no la llenó de reservas, la llenó de provisión diaria. Porque el milagro no era solo la multiplicación, era también la enseñanza de dependencia. Él le mostraba que su sustento no venía de la tierra, sino del cielo. Que su seguridad no estaba en lo que poseía, sino en aquel que proveía. Y mientras el mundo colapsaba, esa mujer y su hijo vivían cada día sostenidos por la fidelidad del Dios invisible que se hace presente en lo cotidiano. Pero la historia no termina allí. Tiempo después, su hijo enfermó gravemente y murió. ¿Acaso Dios la había bendecido solo para dejarla sufrir más? ¿Acaso la fe había sido en vano? Con el corazón destrozado, la viuda enfrentó su nuevo dolor, pero esta vez ya no era la misma mujer que recogía leños para morir. Había sido testigo del poder de Dios. Había aprendido que, incluso en medio del luto, Él podía obrar. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto, lo tendió sobre el lecho y clamó a Dios con fervor. 3 veces se tendió sobre el cuerpo del niño, orando por su vida. Y entonces el milagro más grande ocurrió. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. El hijo que había muerto fue devuelto a su madre. La mujer que estaba destinada a morir de hambre fue transformada en testimonio viviente de resurrección. Dios no la eligió por su fuerza, no la eligió por su posición, la eligió por su disposición. Porque a veces el milagro más grande no está en recibir mucho, sino en entregar lo poco, en decir sí cuando todo grita no,
en creer cuando el corazón está cansado. La viuda de Sarepta nos enseña que no hay condición más fértil para el poder de Dios que una mujer rendida, humilde, vacía de todo. Excepto de fe, su hogar, antes silencioso y desesperado, se convirtió en altar. Su mesa, que iba a ser escenario de muerte, fue transformada en símbolo de vida. Su pequeño hijo, destinado a desaparecer en el anonimato, se convirtió en evidencia de que Dios aún resucita, aún sostiene, aún multiplica. Y así como aquella mujer fue sorprendida por el mover de Dios en medio de la sequía, tú también puedes descubrir que, aun cuando lo poco parece terminarse, si está en las manos correctas, se convierte en puerta hacia lo eterno. Porque el Dios que envió a Elías a Sarepta no ha cambiado. Y sigue enviando palabra, sigue enviando promesa, sigue buscando corazones dispuestos, incluso si están recogiendo leños, incluso si creen que todo está perdido. Él llega justo ahí, en medio de una multitud que apretaba a Jesús por todos lados, donde los cuerpos se rozaban y los gritos de expectativa llenaban el aire. Había una mujer que no se atrevía a alzar la voz. No tenía un nombre registrado en los evangelios. No venía con una comitiva, ni con un pedido hecho en voz alta. Era solo una figura anónima, débil, desgastada, invisible a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios. Durante 12 años había sufrido un flujo constante de sangre. 12 años. No 12 días, no 12 meses, 12 largos años de debilidad, de vergüenza, de rechazo. Según la ley de aquel tiempo, esa condición la hacía impura. No podía tocar ni ser tocada. No podía participar de reuniones religiosas. Era considerada sucia, intocable, un estorbo. Todo lo que tocaba, incluso una silla o una cama, también se consideraba impuro. Imagínalo. No poder abrazar, no poder dormir en paz, no poder entrar al templo, no poder compartir un plato. Aislada, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Había gastado todo su dinero en médicos que no lograron curarla. Cada intento fallido era otra herida más, otro recordatorio de que su situación parecía no tener salida. Pero a pesar del dolor, a pesar del desgaste, a pesar del juicio social, algo dentro de ella no se apagó. Una llama, aunque pequeña, seguía ardiendo. La fe. Cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, no pidió audiencia, no gritó para llamar su atención. No tenía fuerzas para abrirse paso entre la gente, así que se deslizó entre la multitud, tal vez empujando suavemente, tal vez arrastrándose con dificultad. Y en su corazón se repetía una frase con una convicción tan fuerte que perforaba el dolor: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No pidió que Jesús se volviera, no pidió que le impusiera las manos, solo deseaba tocar el borde, y ese toque, silencioso, tímido, cargado de fe desesperada, detuvo al Hijo de Dios en seco. Jesús, rodeado por decenas de personas, se giró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, confundidos, respondieron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús no hablaba de un contacto físico. Él había sentido que poder había salido de él. El cielo se había activado. El reino invisible había respondido a un acto de fe que no necesitó palabras. Entonces la mujer, temblando, temerosa, sabiendo que no podía esconderse, se postró ante él y confesó todo. Y aquí ocurre algo que lo cambia todo. Jesús no la regaña, no la avergüenza, no la reprende. La llama hija, no impura, no mujer enferma, no marginada. La llama como un padre llama a su niña amada. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz.
Con una sola palabra, Jesús restauró no solo su cuerpo, sino también su identidad, su dignidad, su lugar en la comunidad y su conexión con Dios. Lo que la sociedad había borrado, Él lo volvió a escribir. Lo que el mundo había escondido, Él lo trajo a la luz con honra. Esta mujer representa a todas aquellas que han vivido en el silencio del sufrimiento, a todas las que han sido etiquetadas, ignoradas, juzgadas por una condición, una historia o un dolor que no eligieron. Representa a aquellas que han tenido que luchar solas, sin apoyo, sin reconocimiento, pero que aún conservan una chispa de fe escondida entre los pliegues del alma. El poder de esta historia no está solo en el milagro físico, está en el camino que ella tomó para llegar a Jesús. Un camino de vergüenza, de obstáculos, de lucha, pero también de fe. Fe que no necesitó un altar, ni un templo, ni una posición privilegiada. Fe que se atrevió a moverse. Fe que tocó sin hablar. Fe que recibió sin ser vista. Y ese es el mensaje eterno de esta historia. No necesitas ser conocida para ser tocada por Dios. No necesitas títulos, ni multitudes que te respalden. Solo necesitas creer. A veces basta con estirar una mano en medio del caos. Basta con acercarte a Jesús con lo poco que queda de ti. Porque su poder no responde a protocolos, responde a fe. Su amor no se activa con gritos, se activa con corazón. Quizás tú también llevas años luchando con algo que parece incurable. Quizás has gastado tus recursos, tu energía, tu esperanza, tratando de resolver lo que solo el cielo puede sanar. Y tal vez te sientes invisible, como si nadie realmente entendiera tu carga. Pero hoy, igual que esa mujer, puedes acercarte, puedes tocarlo. No con tus manos, sino con tu fe. Puedes decirle, aunque sea en silencio, si tan solo te toco, sé que todo cambiará. Y Él como entonces se detendrá, girará su rostro hacia ti. No importará la multitud, no importarán los ruidos, sus ojos encontrarán los tuyos, y cuando lo hagan, no escucharás juicio, escucharás lo que cambia todo. Hija, ve en paz. Porque en su voz, en su toque, en su mirada, hay restauración completa. Aún estaba oscuro cuando María Magdalena salió en dirección al sepulcro. El aire era frío, la ciudad silenciosa y su corazón cargado de dolor. Aquel que le había cambiado la vida, aquel que la había librado de 7 demonios, había sido crucificado. Todo parecía terminado, pero aún así ella fue. No por obligación, no por deber religioso, fue por amor. Porque cuando alguien ha sido restaurado desde lo más profundo, el alma encuentra reposo solo cerca de quien la transformó. María Magdalena no siempre fue esta mujer decidida. Antes de Jesús, su vida estaba marcada por tormento. 7 demonios, no 1, no 2, habían tomado posesión de su existencia. No sabemos los detalles, pero sí comprendemos que había dolor, caos, angustia, oscuridad. No era simplemente una mujer enferma, era una mujer cautiva. Su historia había sido escrita por el enemigo, por el juicio de la gente, por los susurros de condenación. Era una mujer destruida, rechazada, probablemente usada y desechada por muchos, pero Jesús no la vio como el mundo la veía. No la evitó, no la rechazó, no la ignoró, la encontró, la miró, y con una sola palabra rompió las cadenas invisibles que ataban su alma. Con su poder la liberó, y con su amor la restauró. María Magdalena nunca olvidó ese momento, y desde entonces se convirtió en una de sus más fieles seguidoras. No desde la distancia, no como una admiradora superficial, sino como alguien que caminaba con él, que servía, que escuchaba, que permanecía. Por eso, cuando llegó la hora de la cruz, cuando la mayoría huyó, ella permaneció. Fue testigo del horror de la crucifixión.
vio el cuerpo de su Salvador, desgarrado, clavado, entregado, y cuando el cuerpo fue sepultado, ella también sintió que una parte de su alma quedaba allí. Sin embargo, en vez de esconderse, en vez de regresar a su vida anterior, María decidió estar presente, porque el amor verdadero no desaparece en la crisis, se vuelve más firme. Y así, en la madrugada del tercer día, ella fue al sepulcro. Pero al llegar, encontró algo inesperado. La piedra estaba removida. El cuerpo no estaba. Su primera reacción fue de confusión. Corrió a avisar a los discípulos. Pedro y Juan vinieron, vieron y luego regresaron. Pero María, ella se quedó. No podía irse, no podía conformarse. Lloraba frente a la tumba vacía, sin entender que estaba en el umbral de la revelación más poderosa de la historia humana. Fue entonces que algo sobrenatural ocurrió. Dos ángeles aparecieron, sentados donde el cuerpo de Jesús había estado. Le preguntaron por qué lloraba, y ella, sin saber a quién hablaba, respondió con el dolor de quien ha perdido lo más preciado, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y al girarse vio a alguien más. Era Jesús, pero sus ojos, nublados por el llanto, no lo reconocieron. Pensando que era el jardinero, le pidió que le dijera dónde habían puesto el cuerpo. Estaba dispuesta a ir ella misma a buscarlo. No le importaba lo imposible de la tarea. Su amor era más grande que su lógica, y entonces ocurrió. Jesús pronunció su nombre. María, solo una palabra, solo su nombre en la voz del Maestro, y eso bastó para que sus ojos se abrieran. Lo reconoció. Raboni, dijo ella, que significa maestro, el hombre que había liberado, su alma, que había sido clavado en una cruz, que había sido sepultado, estaba vivo, frente a ella, hablándole, llamándola, no a Pedro, no a Juan, a ella. Jesús no solo se le apareció, le dio una misión. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convirtió así en la primera testigo de la resurrección, la primera predicadora del mensaje más poderoso del cristianismo. A una mujer con un pasado oscuro, con un historial de dolor, se le confió la noticia que cambiaría la eternidad. Cristo ha resucitado. Eso no fue un error, no fue una casualidad, fue un acto intencional de parte de Dios, fue una declaración. El cielo estaba diciendo algo, que no importa cuán rota esté tu historia, no importa cuántos demonios hayas tenido que enfrentar, no importa cuántas veces te hayan descartado, cuando Dios entra en tu vida, la transforma. Y cuando te restaura, no lo hace a medias, lo hace con propósito. María Magdalena nos enseña que los que han sido más rotos pueden ser los más usados, que la restauración no es solo un final feliz, es el inicio de una misión, que cuando Jesús te llama por tu nombre, todo lo que si fuiste deja de definirte y todo lo que Él ve en ti comienza a cumplirse. Su pasado no fue un obstáculo, fue una plataforma. Su dolor no fue una vergüenza, fue un testimonio. Y su amor por Jesús, ese amor nacido de la gratitud y de la libertad, la posicionó como voz profética en el momento más crucial de la historia de la humanidad. Hoy su historia sigue viva. Sigue recordándonos que ninguna oscuridad es demasiado densa para que Jesús no pueda entrar, que ninguna cadena es demasiado fuerte para que Él no pueda romper, y que ninguna mujer está demasiado lejos como para no ser llamada por su nombre y enviada con propósito eterno. María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, fue parte de ella, porque su vida también resucitó, y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Las lágrimas tienen un lenguaje que el cielo comprende mejor que cualquier palabra. Son oraciones líquidas, suspiros del alma que ascienden cuando ya no queda fuerza para hablar.
Y si hay una mujer en las Escrituras cuya vida demuestra que esas lágrimas pueden construir un legado eterno, es Ana. Ya vimos cómo su dolor fue transformado en promesa, pero hay una profundidad aún mayor en su historia. Ana no solo oró por un hijo, ella gestó una línea profética. Su llanto en el templo fue el primer ladrillo de una obra espiritual que cambiaría el destino de una nación entera. Después de derramar su alma ante el Señor en el tabernáculo, Ana volvió a casa. El texto bíblico es sobrio, pero profundamente revelador, y Jehová se acordó de ella. Ese recuerdo divino no es el producto de un clamor ruidoso o de una posición privilegiada. Es la respuesta a una fe silenciosa y constante. Ana concibió y al dar a luz, no escogió cualquier nombre para su hijo. Lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Ese nombre no era un simple dato de identidad, era una proclamación profética. Cada vez que lo llamaba, recordaba que su hijo era fruto de oración, señal de que Dios escucha, símbolo viviente de que las lágrimas no caen al suelo en vano. Pero lo más poderoso aún estaba por venir. Ana no se quedó con la bendición para sí. No retuvo el milagro como un trofeo personal. Cuando llegó el momento, llevó al niño al templo y lo entregó. Yo lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ese acto fue mucho más que un voto cumplido. Fue una siembra, fue una declaración espiritual. Este hijo que he recibido en el secreto, lo entrego en lo público. Este fruto de mi clamor oculto ahora será un testimonio visible. Samuel no fue un niño común. Desde su infancia habitó en la presencia de Dios. Desde pequeño fue enseñado a reconocer la voz del Altísimo. Fue en la quietud del templo donde escuchó por primera vez el llamado divino. Samuel, Samuel. Y fue ese mismo niño, nacido de una mujer quebrantada, quien se convertiría en profeta, juez y líder de Israel. Sería el que ungiría a Saúl como primer rey, y más adelante al joven David, quien traería el corazón de Dios al trono y abriría el camino hacia el Mesías. ¿Lo ves? La oración de Ana no solo trajo una respuesta inmediata, abrió una puerta espiritual para generaciones. Fue el inicio de un legado. Lo que ella vivió en soledad se manifestó públicamente a través de su hijo. Cada lágrima que derramó fue semilla de destino. Cada noche de llanto fue un surco donde Dios plantó algo eterno. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando nuestras lágrimas están en las manos correctas. A veces pensamos que nuestro clamor solo busca aliviar nuestro dolor. Pero en el reino de Dios, todo lo que nace en el secreto tiene eco en la eternidad. Cuando oramos con entrega, cuando lloramos en presencia del Señor, no solo estamos pidiendo soluciones, estamos activando propósitos, estamos dando a luz llamados, estamos levantando altares invisibles donde Dios deposita futuros que aún no comprendemos del todo. Ana nos enseña que el mayor milagro no es recibir lo que pedimos, sino ver cómo eso que recibimos se convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Y también nos muestra que la oración que cambia historias no siempre es la más fuerte, ni la más elocuente, sino la más sincera, la más persistente, la más rendida. El cielo no se mueve por emociones, se mueve por fe. Y la fe de Ana fue una que no exigió, que no manipuló, que no condicionó. Fue una fe que confió, que entregó antes de recibir, que consagró antes de abrazar. Y esa es la clase de fe que edifica legado. Hoy muchas mujeres oran por hijos, por promesas, por respuestas. Y Dios escucha. Pero también está buscando corazones como el de Ana que estén dispuestos no solo a recibir, sino a entregar, que no solo quieran ser bendecidas, sino ser canales de bendición,
que comprendan que sus lágrimas no son señales de derrota, sino materias primas para milagros que perdurarán mucho más allá de sus propias vidas. La historia de Ana sigue viva porque su oración no fue momentánea, fue generacional. Y esa es la invitación que Dios nos hace, a transformar nuestras noches de llanto en mañanas de siembra, a comprender que cada lágrima que se derrama con fe tiene destino, tiene propósito, tiene nombre. El hijo de Ana no solo llevó su ADN, llevó su fe, su clamor, su entrega, y por eso fue diferente, porque fue formado no solo en el vientre, sino en el altar, no solo con amor humano, sino con fuego celestial. Y ese es el tipo de legado que permanece, el que nace del dolor rendido, de la fe sembrada, de la obediencia silenciosa, un legado que no necesita fama, pero que cambia la historia, un legado que empieza con una mujer sola, arrodillada con el alma desnuda, y termina con una nación entera escuchando la voz de un profeta. La soledad, aunque temida por muchos, es uno de los escenarios favoritos de Dios para formar a sus guerreras más poderosas. En el reino espiritual, el entrenamiento no ocurre bajo reflectores ni rodeado de multitudes. Ocurre en el silencio, en la oscuridad, en los momentos donde nadie te aplaude, donde el único que te ve es Dios. Allí, en ese territorio donde la compañía humana escasea, es donde el cielo deposita sus armas más letales, sus secretos más profundos y sus llamados más sagrados. Muchas mujeres oran por ser usadas por Dios, por ser ungidas, por tener propósito, pero no saben que el camino hacia esa unción pasa por la soledad, no como castigo, sino como preparación, no como rechazo, sino como elección divina. Porque una mujer que aprende a estar sola con Dios, que depende solo de Él, que ora no por costumbre, sino por necesidad vital, se convierte en un peligro real para el reino de las tinieblas. La Escritura está llena de ejemplos que revelan esta verdad. Moisés fue formado en el anonimato del desierto durante 40 años antes de liberar a Israel. Elías fue preparado en la cueva, lejos de la gente, alimentado solo por cuervos y sostenido por una fe que se fortalecía cada día sin ver resultados inmediatos. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para estar solo, para guerrear en lo invisible. Si el Hijo de Dios necesitó la soledad como campo de entrenamiento, ¿cuánto más nosotras? Cuando una mujer duerme sola noche tras noche, no solo está atravesando una etapa de vida, está siendo forjada en cada suspiro, en cada lágrima, en cada madrugada donde solo el Espíritu Santo escucha su voz. Algo en el mundo espiritual se está activando, está aprendiendo a depender de Dios para cada pensamiento, para cada decisión, para cada paso. Ya no se apoya en promesas humanas, ni busca afirmación en los ojos de otros. Ha aprendido a beber del pozo secreto. Y esa mujer, esa que muchos no ven, es la que el enemigo teme. Porque cuando una mujer deja de buscar validación externa y empieza a escuchar solo la voz de su Padre Celestial, se levanta con una autoridad distinta. Ya no necesita gritar para ser escuchada. Su simple presencia en oración mueve el ambiente. Ya no necesita compañía para sentirse completa. Su intimidad con Dios llena cada espacio vacío. Ya no le teme al rechazo, porque ha sido aceptada por aquel que nunca falla. La soledad, cuando es vivida en comunión con Dios, no te destruye, te refina, te limpia, te pule. Es el horno donde se derriten las impurezas, donde se forja el carácter, donde se fortalecen los músculos espirituales. Es en ese lugar donde aprendes a discernir la voz de Dios entre mil ruidos,
donde desarrollas la sensibilidad espiritual para detectar ataques, para interceder con eficacia, para pelear batallas no con gritos, sino con sabiduría. Una mujer que ha sido entrenada en la soledad no se doblega fácilmente. No se deja engañar por apariencias, no cambia verdad por aceptación. Es una mujer peligrosa para el infierno porque no actúa por emoción, sino por dirección. Porque no necesita que todo esté bien para permanecer firme. Porque su raíz no está en la superficie, está profundamente anclada en el amor de Dios. Ese tipo de mujer no se forma en escenarios brillantes, se forma en habitaciones oscuras, en noches de clamor, en madrugadas de guerra espiritual donde nadie más ve, pero el cielo la observa y la fortalece. Cada vez que ora sola, está desatando ángeles. Cada vez que clama, está empujando las tinieblas. Cada vez que adora sin música, está construyendo un altar que el enemigo no puede destruir. Por eso, si hoy te encuentras en una temporada de soledad, no la malinterpretes. No pienses que has sido olvidada. Has sido elegida, separada, llamada. Estás en el campo de entrenamiento del cielo. Estás siendo equipada para tareas que otros no podrán asumir. Estás siendo afinada para escuchar instrucciones que cambiarán atmósferas, romperán maldiciones y levantarán generaciones. Una mujer que ha vencido en lo secreto es imparable en lo público, no porque busque fama, sino porque camina con fuego. No porque sepa todo, sino porque depende completamente de aquel que sabe todo. La soledad no le ha robado su fuerza, se la ha multiplicado. No le ha quitado su identidad, se la ha revelado. El enemigo no teme a las multitudes. Teme a las mujeres solas con Dios, porque esas son las que conocen el lenguaje del cielo. Esas son las que oran hasta que los muros caen. Esas son las que no retroceden, porque ya han aprendido a pelear de rodillas. Esas son las que no necesitan ser vistas para tener impacto, porque su vida entera es un altar encendido. Y tú, mujer de Dios, puedes ser una de ellas. Quizá no lo sientes aún. Quizá todavía luchas con la sensación de vacío. Pero cada momento que pasas con Dios en la soledad está edificando un templo invisible dentro de ti. Y pronto, muy pronto, sabrás que esta temporada no fue un tiempo perdido, sino la etapa más crucial de tu preparación espiritual. Porque las que entrenan en la soledad conquistan en la batalla. Simón, el fariseo, había invitado a Jesús a cenar. Era un evento social, elegante, reservado para quienes cumplían con las normas de pureza, de estatus, de reputación. Todo estaba dispuesto según las costumbres. La comida servida, los lugares asignados, los invitados bien vestidos y en silencio, atentos a cada palabra del maestro. Pero en medio de esa escena organizada, algo inesperado interrumpió la atmósfera. Una mujer entró sin ser invitada. No traía el atuendo de una dama respetable, ni el reconocimiento de los presentes. Era, según las palabras de los fariseos, una pecadora. No sabemos su nombre. No sabemos su historia completa, solo que su reputación era conocida y manchada. Una mujer invisible para la sociedad, condenada por su pasado, reducida a una etiqueta. Sin embargo, llevaba en sus manos algo que el resto no tenía, un frasco de alabastro con perfume caro. Y más aún, llevaba en su alma una fe profunda, una gratitud incontenible y un amor que brotaba más allá de cualquier mirada o juicio. Se acercó a Jesús. No pidió permiso, no habló, solo se arrodilló. Y mientras las lágrimas corrían por su rostro, comenzó a lavar los pies del maestro con ellas. Los secaba con su cabello, los besaba una y otra vez, y finalmente derramó el perfume. Fue un acto escandaloso para los presentes, pero profundamente espiritual ante los ojos del cielo. No hubo discurso, no hubo doctrina,
solo un corazón completamente rendido. Simón, al ver la escena, pensó en su interior: si este fuera un verdadero profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió con una parábola que revelaría el verdadero estado del alma de cada uno. Dos deudores. Uno debía mucho, el otro poco. Ambos fueron perdonados. ¿Quién amaría más? Simón respondió: aquel a quien más se le perdonó. Jesús entonces hizo lo impensable. Comparó los gestos de la mujer con la omisión del fariseo. Tú no me diste agua para los pies. Ella los lavó con sus lágrimas. No me diste beso. Ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza. Ella ha ungido mis pies con perfume. En ese momento, Jesús hizo visible lo invisible. Honró públicamente a quien el mundo despreciaba. Exaltó a la mujer que todos miraban con desprecio y corrigió al anfitrión que creía tener todo bajo control. Y luego, dirigiéndose a ella, pronunció palabras que sellarían su historia para siempre. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lo que ocurrió en esa casa fue más que un acto de adoración. Fue una declaración del reino. Fue la forma en la que Jesús nos mostró cómo el cielo mide con una vara distinta. Mientras el mundo valora apariencia, posición y nombre, Dios ve el corazón. Y cuando ese corazón se postra con sinceridad, cuando se rinde sin reservas, cuando ama con profundidad, entonces ocurre lo glorioso: el cielo se inclina. La mujer del perfume no necesitó título, ni púlpito, ni reconocimiento social. Lo único que hizo fue entregarlo todo. Su pasado no la detuvo. El juicio de los demás no la frenó. Su fe se expresó en una adoración pura, que no pidió nada, pero que lo dio todo. Y fue esa entrega la que atrajo las palabras de salvación, directamente desde los labios del Hijo de Dios. Y así como ella, hay muchas mujeres hoy que caminan invisibles por la vida, que no tienen un lugar en los círculos sociales, que no reciben reconocimientos ni aplausos, que tal vez llevan marcas del pasado, heridas no vistas, historias incomprendidas. Pero si su corazón está rendido, si su alma está inclinada ante Jesús, entonces son vistas, amadas y honradas por el cielo de una manera que el mundo jamás podrá entender. Porque en el reino de Dios no se mide por posición, sino por disposición. No se premia el prestigio, sino la entrega. Y una mujer que se arrodilla con lágrimas, que derrama su adoración sin importar el juicio de los demás, está escribiendo una historia que será recordada por generaciones. Así como Jesús dijo en otro evangelio: donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ella hizo, para memoria de ella. Este es el verdadero poder de una mujer invisible para el mundo, pero poderosa para el cielo. Su fe traspasa etiquetas. Su adoración rompe estructuras. Su amor desarma al orgullo religioso. Y su historia, aunque sin nombre, queda escrita en los libros eternos del reino. Quizá tú también te has sentido fuera de lugar, incomprendida, sin reconocimiento, pero si has amado a Jesús en silencio, si has llorado a sus pies cuando nadie más lo veía, si has entregado tu perfume aunque te costara todo, entonces debes saber que el cielo ha tomado nota, porque a los ojos de Dios no hay acto de amor rendido que pase desapercibido. Tú también, como aquella mujer, eres testimonio viviente de que no necesitas nombre para ser recordada por Dios. Solo un corazón rendido. Hay un lugar donde las máscaras caen, donde no hay maquillaje que oculte el cansancio, donde las palabras dejan de sonar y solo quedan los suspiros. Ese lugar es tu habitación, y dentro de ella, ese espacio donde cada noche te recuestas sola, sin otro testigo que tus pensamientos y tus emociones,
puede convertirse en algo mucho más poderoso de lo que imaginas. No es solo una cama vacía, es un altar secreto, un santuario donde el cielo se abre sobre ti sin que nadie más lo vea. Jesús, en Mateo 6:6, reveló un principio del reino que desafía la lógica humana. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo no es solo una instrucción técnica sobre la oración, es una invitación divina a transformar lo cotidiano en sagrado. Y para ti, mujer que duerme sola, esa invitación es aún más profunda. Cada noche puede ser una cita divina. Cuando el mundo calla, cuando las voces se apagan, cuando no hay manos que te abracen ni palabras que te consuelen, entonces el Espíritu de Dios entra con más claridad, con más fuerza, con más ternura, porque Dios no necesita ruidos ni escenarios. Él busca corazones disponibles, y un corazón herido pero dispuesto, una alma que se rinde en lo secreto, se convierte en su lugar favorito de habitación. Tal vez has pensado que esa cama vacía es símbolo de falta, que la soledad en tu habitación es señal de abandono, pero el cielo no lo ve así. Donde tú ves vacío, Dios ve espacio. Donde tú ves silencio, Él ve apertura. Donde tú ves ausencia, Él ve preparación. Cada noche en que te arrodillas junto a tu cama, cada vez que lloras con el rostro en la almohada, cada instante en que alzas tus manos en medio de la oscuridad, estás levantando un altar, uno que nadie ve, pero que el cielo honra. Las oraciones más poderosas no siempre se hacen en voz alta. Las guerras más intensas no siempre tienen testigos. Hay batallas espirituales que solo se libran entre tú y Dios. Y esas son las que más victoria generan, porque lo que se construye en el secreto se sostiene con eternidad. La habitación que otros consideran vacía, para el cielo es sala de guerra. Tu cama, que para ti puede ser símbolo de espera, es para Dios un monte de encuentro. No necesitas incienso, no necesitas vestiduras especiales, no necesitas instrumentos musicales. Solo necesitas cerrar la puerta, inclinar tu corazón y abrir en tu espíritu. Allí, en ese espacio que conoces tan bien, donde cada rincón guarda lágrimas antiguas, suspiros del alma, palabras que nunca dijiste. Allí Dios se manifiesta, allí se sienta contigo, allí te escucha, allí te ministra. Y cada noche se convierte en oportunidad para que seas renovada, fortalecida, sanada. En ese altar secreto, el Padre no solo escucha, Él responde, te entrega estrategias, te da visiones, te inunda de paz. En el lugar donde antes había soledad, ahora hay gloria. En el lugar donde antes solo dormías, ahora descansas en su presencia. En el lugar donde antes temías el silencio, ahora lo anhelas, porque allí habita su voz. Y lo más impactante es esto: lo que recibes en el secreto, lo verás manifestado en lo público. No porque lo busques, no porque quieras reconocimiento, sino porque Dios prometió que así lo haría. Cuando te ve llorando en secreto, te honra en presencia de muchos. Cuando te ve adorando sin espectadores, te unge con una autoridad que no necesita explicación. Cuando te ve siendo fiel en tu habitación, te usa como instrumento fuera de ella. La unción que transforma vidas no nace en plataformas, nace en habitaciones solitarias, donde mujeres quebrantadas dicen, aquí estoy. Señor, haz conmigo lo que quieras. Y tú puedes ser una de ellas. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas entender cada paso. Solo necesitas presentarte cada noche, tal como estás, y decirle, Espíritu Santo, este lugar es tuyo. Cada rincón de tu cuarto puede ser impregnado por su presencia. Cada noche puede ser una cita con lo eterno,
Cada lágrima puede ser recogida como incienso. Cada palabra que pronuncias en oración puede subir como ofrenda viva, y cada silencio puede ser habitado por la gloria de Dios. No subestimes tu aposento, no desprecies tu cama vacía, porque si le entregas ese espacio al Señor, Él lo transformará en altar, y en ese altar tú serás moldeada, no solo para sobrevivir la soledad, sino para convertirte en columna espiritual, en profeta del secreto, en mujer de fuego que arde sin ser consumida. Y cuando otros te vean, sin saber de dónde viene tu paz, tu fuerza, tu sabiduría, entenderás que fue en lo secreto, en ese altar silencioso donde Dios te formó, allí donde nadie más estuvo, excepto tú y Él. Hay silencios que duelen. Silencios que pesan más que las palabras hirientes, silencios que parecen gritar en medio de la noche mientras el alma busca respuestas y el cielo no parece responder. Y es justo en esos silencios donde muchos corazones se quiebran, donde muchas almas comienzan a dudar, donde la soledad se vuelve aún más espesa. Pero el cielo ve esos momentos de una manera completamente diferente. Porque el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es una declaración, a veces es una elección, a veces es el preludio de una manifestación tan grande que no puede ser anunciada con ruido. El salmista lo dijo de forma contundente en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una sugerencia, es un mandato. Estad quietos no es solo dejar de moverse físicamente, es apagar la ansiedad del alma, es silenciar el caos interior, es soltar la necesidad de controlar, es descansar sabiendo que hay un Dios en el trono que no ha perdido el control de nada, ni siquiera de aquello que tú ya no puedes sostener. Cuando Dios guarda silencio, no lo hace porque está lejos. Lo hace porque está obrando en una dimensión que tus sentidos no pueden captar. Es como un escultor que en la parte más delicada de su obra guarda silencio para no distraerse. Es como un alfarero que al dar forma final a la vasija no habla, porque cada presión, cada giro, cada toque requiere concentración divina. Ese silencio que tú interpretas como abandono, muchas veces es un acto de profundo amor, porque Dios no malgasta palabras, donde lo que Él está construyendo requiere espacio. El silencio divino es muchas veces el telón que cubre la escena antes de que la obra más gloriosa sea revelada. Piensa en las historias más poderosas de la Escritura. Abraham caminó años enteros sin una palabra nueva. José pasó años en 1900 prisión sin recibir explicaciones. David fue perseguido en silencio aún después de ser ungido, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, justo antes de que naciera el Mesías. Es que el silencio de Dios no es el final del relato, es una pausa cargada de sentido. Es un proceso oculto donde el corazón se alinea, donde la fe se profundiza, donde la dependencia se purifica. Cuando no oyes nada, es cuando aprendes a confiar más allá de lo que entiendes. Es cuando tu fe ya no depende de emociones ni de señales, sino de la convicción de que Él es quien dice ser, aunque no lo sientas. Hay mujeres que han caminado mucho, tiempo sin una palabra nueva, que oran y el cielo parece cerrado, que claman y no obtienen respuestas. Pero Dios quiere que sepas, si estás en una etapa de silencio, no estás olvidada, estás siendo perfeccionada. Dios está trabajando en lo profundo, está afinando detalles, está preparando el escenario, y cuando llegue el momento, su voz romperá el silencio con tal poder que entenderás por qué fue necesario esperar tanto. El silencio también revela madurez espiritual, porque un niño necesita palabras constantes para sentirse seguro,
pero un hijo maduro confía en la presencia, aunque no haya voz. Y tú estás siendo llevada a ese nivel, a un lugar donde no necesitas señales para creer, donde no necesitas respuestas inmediatas para seguir caminando, donde confías simplemente porque sabes quién es Él. A veces Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decirte, sino porque ya lo ha dicho todo y ahora está esperando que camines con lo que te dio. El silencio es el eco de su confianza en ti. Él sabe que puedes soportarlo, que puedes crecer en medio de él, que puedes seguir adorando sin tener todas las respuestas. Y no olvides esto: en ese silencio, tu adoración vale más. Tu oración es más preciosa. Tu obediencia tiene más peso, porque lo haces no por lo que sientes, sino por lo que crees. Y esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Esa es la fe que construye legado eterno. Esa es la fe que provoca manifestaciones que cambian generaciones. Entonces, si estás en silencio, no te muevas por desesperación, no huyas por miedo. No trates de llenar el vacío con voces humanas. Quédate quieta, escucha lo profundo, mantente firme, porque pronto, muy pronto, el mismo Dios que hoy calla, hablará, y cuando lo haga, su voz será como muchas aguas, como trompeta poderosa, como fuego que consume toda duda. Y en ese momento comprenderás que el silencio no fue castigo, fue formación, fue elección. Fue señal de que Él te estaba preparando para algo que solo se entrega a quienes han aprendido a conocerlo, no solo por sus palabras, sino también por su silencio. Hay momentos en los que el alma siente que camina sola, no porque Dios no esté, sino porque nuestros sentidos no perciben su movimiento. Momentos en que la habitación está en silencio, el teléfono no suena y nadie toca la puerta. Y sin embargo, justo en esos instantes, el cielo está más activo que nunca, porque cada vez que una hija de Dios clama en secreto, algo se activa en lo invisible. Los ángeles comienzan a moverse. El salmista lo escribió con certeza espiritual en Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice que pasa de vez en cuando. No dice que aparece si hay peligro inmediato. Dice que acampa, es decir, se instala, permanece, hace guardia. El cielo establece vigilancia constante sobre quienes temen y buscan al Señor. Y eso significa que, aunque tú no lo veas, hay presencia celestial en tu entorno. Aunque sientas que estás sola, hay guardianes enviados por Dios cumpliendo órdenes divinas a tu favor. En Hebreos 1:14 se revela otra verdad gloriosa. No son todos espíritus, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles no son una figura poética ni una idea reconfortante. Son seres reales, creados por Dios, con misiones específicas. Y una de esas misiones es ministrar, asistir, ayudar, proteger a ti, que eres heredera de la salvación. A ti que en tus noches más oscuras levantas los ojos al cielo buscando consuelo. A ti que caminas por el valle de la soledad con el corazón en llamas por dentro. La oración que haces en silencio, esa que nadie escucha, no se pierde, es tomada por el Espíritu Santo y llevada al trono. Y muchas veces esa oración provoca movimientos en el mundo espiritual. Ángeles son enviados como respuesta. Tal vez no lo notas, porque no hay relámpagos ni sacudidas visibles, pero hay situaciones que se desvían, peligros que no alcanzan, pensamientos oscuros que desaparecen, porque alguien del cielo fue enviado a tu lado. Recuerda a Elías cuando huía al desierto y se sintió completamente solo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Estaba agotado, quebrado, desesperado, y en ese momento un ángel vino, lo tocó y le dio pan y agua. No vino con un sermón,
No vino con explicaciones, vino con sustento. Así es como el cielo actúa con los que claman en su quebranto. No te explica todo, pero te fortalece para seguir. Y si Dios envió un ángel a Elías bajo el enebro, ¿por qué no lo haría contigo? ¿Acaso tu dolor es menor? ¿Acaso tu oración es más débil? No, Dios es el mismo. Y si ve a una hija suya doblada de rodillas, con el alma expuesta, con el corazón quebrado, Él responde, no siempre con ruido, a veces con visitas celestiales que tú no ves, pero que sientes. Porque hay días en que la paz llega sin explicación. Hay momentos en que el miedo desaparece sin razón aparente. Hay situaciones que se resuelven sin tu intervención directa. Y eso muchas veces es porque hubo intervención angelical. Quizá pienses que eso es para otros, para gente especial. Pero el reino de Dios no se mueve por favoritismos, se mueve por fe. Y si tú crees, si tú temes al Señor, si tú permaneces en Él, entonces tú también tienes promesa de asistencia divina. A veces los ángeles no vienen con alas, a veces vienen como pensamientos que te levantan, como canciones que llegan justo a tiempo, como oportunidades que no buscaste, como personas que aparecen con palabra de aliento, y otras veces sí están ahí, invisibles a tus ojos, guardando tus pasos, rodeando tu cama, velando tu sueño, luchando a tu favor. Dios no te deja sola, nunca lo ha hecho. Y cuando el enemigo intenta susurrarte que nadie te ve, que nadie te escucha, que nadie te cuida, recuerda esta verdad: el cielo sí te ve. El cielo sí te escucha, el cielo sí te cuida. Y lo hace no solo desde lejos, sino a través de sus mensajeros fieles. El mundo puede no entenderlo. La lógica humana puede burlarse de ello, pero los que caminan en el Espíritu lo saben. No estamos solas. Nunca lo estamos. Hay un ejército invisible que responde al clamor de los santos, y ese ejército está de tu lado. Así que esta noche, cuando apagues la luz y el silencio te envuelva, recuerda, no es el silencio del abandono, es el silencio de una habitación custodiada, es el silencio de un altar encendido, es el silencio donde ángeles caminan contigo, porque tú eres herencia del Altísimo, y Él no escatima en enviar todo lo necesario para que permanezcas firme, para que no caigas, para que sepas con certeza que aunque nadie más lo note, el cielo entero está peleando por ti. Hay mujeres que no suben a púlpitos, no tienen miles de seguidores, no publican palabras proféticas en redes sociales, ni son reconocidas por sus iglesias como figuras públicas, pero cada noche, en silencio, se arrodillan, claman, gimen, interceden, libran guerras espirituales en lo secreto, y lo hacen con una autoridad que el infierno conoce bien. Son mujeres invisibles para el mundo, pero temidas por las tinieblas. Son las guerreras del anonimato, las consagradas en secreto, las que el enemigo no puede detener porque no buscan gloria, buscan a Dios. Pablo lo explicó con claridad en 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas no son palabras teóricas. Son un mapa de batalla para quienes han sido llamadas a pelear no con espadas visibles, sino con rodillas dobladas y espíritu encendido. Y aquí está la verdad que pocos entienden. Cada vez que tú, mujer de Dios, te apartas del ruido, del mundo, del pecado, y decides buscar a Dios en el secreto, estás armándote. Estás tomando posesión de armas espirituales que destruyen fortalezas. No necesitas ser vista. No necesitas ser famosa. No necesitas validación humana. Tu comunión con
Dios es tu arma, tu consagración es tu escudo, tu obediencia es tu espada. Y con cada oración que haces, estás abriendo brechas en lo invisible. Estás desactivando trampas del enemigo, estás liberando a generaciones futuras que aún no conoces. El enemigo no teme a quienes hablan bonito de Dios, teme a quienes caminan en santidad, teme a quienes no negocian su tiempo de intimidad con el Señor, teme a mujeres que aunque no tienen fama, tienen fuego. Porque sabe que esas mujeres, aunque anónimas para los hombres, son conocidas en el cielo y temidas en el infierno. Recuerda lo que ocurrió en el libro de los Hechos, cuando algunos hombres intentaron usar el nombre de Jesús sin tener una verdadera relación con él. Los demonios respondieron: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El mundo espiritual reconoce autoridad, y esa autoridad no se compra, no se estudia, no se hereda, se gana en el altar, en el closet de oración, en las noches de lágrimas, en la renuncia silenciosa, en la obediencia radical. Cuando decides apagar la televisión para adorar, cuando decides ayunar sin anunciarlo, cuando eliges perdonar en secreto, cuando intercedes por alguien que jamás lo sabrá, cuando permaneces en integridad aunque nadie lo vea, ahí es donde se afilan tus armas, ahí es donde se templa tu carácter. Ahí es donde Dios forja en ti una guerrera que no necesita escenarios, porque su escenario es el cielo mismo. Hay mujeres que están sosteniendo a sus familias sin que nadie lo note, mujeres que están cubriendo a sus hijos en oración mientras ellos duermen, mujeres que están rompiendo cadenas generacionales desde el anonimato, mujeres que el enemigo intenta oprimir, silenciar, aislar, porque sabe el poder que llevan dentro. Pero lo que el enemigo olvida es que cuanto más calladas parezcan, más fuerte gritan en el mundo espiritual. Cuanto más las encierra, más terreno le quitan en oración, porque no oran desde el alma, oran desde el espíritu, y esas oraciones no se pierden, no se olvidan, no se desperdician, suben como incienso, perforan el segundo cielo, provocan movimientos de ángeles, derriban estructuras demoníacas, porque no vienen desde la emoción, vienen desde la convicción. Son oraciones nacidas de rodillas, pero que gobiernan en lo alto. Si hoy te sientes invisible, si sientes que nadie reconoce tu esfuerzo espiritual, quiero que sepas algo con toda certeza. El cielo sí lo reconoce, y el infierno también. Estás en la lista de las que cambian historias sin que su nombre aparezca. Estás en el grupo de las que sostienen ciudades sin ser vistas. Estás en el ejército de las que tienen autoridad no porque gritan, sino porque obedecen. Y esa obediencia, esa consagración, ese amor escondido, tiene más impacto del que jamás podrías imaginar. Estás rompiendo cadenas. Estás destruyendo fortalezas, estás sanando generaciones, estás activando promesas, estás haciendo temblar territorios espirituales con cada lágrima que riegas sobre tu Biblia, con cada adoración que cantas en lo secreto, con cada madrugada que eliges pasar con Dios. Porque una mujer consagrada en el anonimato no necesita plataforma. Ella es la plataforma sobre la que Dios se manifiesta, y tú, amada del Señor, eres una de ellas. Sigue en tu altar, sigue en tu entrega, sigue en tu guerra, porque mientras el mundo no te ve, el cielo te respalda y el infierno tiembla. Tuntatei. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54:1. Esta palabra, que a simple vista parece una contradicción, es en realidad una revelación profunda del corazón de Dios. Él está hablando a mujeres que no han visto el fruto esperado,
mujeres que han caminado solas, que han sentido el peso del silencio, que han creído, orado, esperado, y sin embargo aún no han visto el cumplimiento. Y en medio de esa tierra árida de promesas no cumplidas, Dios dice: regocíjate. ¿Por qué alegrarse cuando todo parece vacío? ¿Por qué cantar si no hay hijos en los brazos, si la cama sigue vacía, si las oraciones no parecen haber sido respondidas? Porque el reino de Dios no se mueve por la lógica humana, porque lo que el mundo llama maldición, Dios lo llama misión, porque donde tú ves esterilidad, Dios ve espacio disponible, donde tú ves soledad, Dios ve habitación preparada. Donde tú ves falta, Él ve una oportunidad para llenar. La esterilidad de la que habla Isaías no es solo física, es simbólica, es espiritual. Representa esas temporadas donde todo parece detenido, donde no hay frutos visibles, donde las demás parecen avanzar, construir, formar familias, realizar sueños, y tú estás ahí en pausa, preguntándote si algo anda mal contigo, pero el cielo responde con un mensaje disruptivo. Canta, no porque lo entiendes, sino porque lo crees. No porque lo ves, sino porque sabes quién te lo prometió. Dios no desecha a las mujeres solas, las comisiona, las aparta, las llama. La historia bíblica está llena de mujeres que, en medio de su aislamiento, fueron visitadas con un propósito divino. Sara, que rió ante la promesa. Ana, que lloró hasta no tener fuerzas. María, que en su pureza recibió lo imposible. Isabel, que concibió en la vejez. Todas ellas fueron marcadas por un tiempo de aparente esterilidad, pero también todas dieron a luz algo que transformó la historia. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas. No estás sola por accidente. No estás estéril por castigo. No estás aislada por olvido. Estás en proceso. Estás en gestación espiritual. Estás siendo moldeada para portar una misión que no todos pueden cargar. Porque hay llamados que no nacen en multitudes. Hay palabras que no se reciben en el ruido. Hay milagros que solo se gestan en habitaciones vacías. La cultura nos ha hecho creer que la mujer plena es la que está acompañada, la que forma familia, la que cumple el modelo social. Pero Dios rompe esos esquemas. Él no ve tu valor en tu estado civil, sino en la disposición de tu corazón. Y si tu corazón está rendido, si tu alma canta aún sin tener, si tu fe se mantiene viva aún sin señales, entonces estás lista para concebir lo eterno. Ensanche el sitio de tu tienda, dice Isaías en el verso siguiente. En otras palabras, prepárate. Aunque no veas nada aún, actúa como si la promesa ya estuviera cumplida. Agranda el espacio, alarga las cuerdas, refuerza las estacas, porque lo que viene no es pequeño, porque los frutos serán mayores que los de aquellas que hoy parecen tenerlo todo, porque Dios honra a las que confían en su palabra más que en sus circunstancias. Quizás has estado orando años por un esposo. Quizás has soñado con una familia, con hijos, con una vida diferente, y aún no ha llegado. Pero, ¿y si Dios está gestando algo más alto? ¿Y si en lugar de darte un hijo físico te está preparando para dar a luz una generación espiritual? ¿Y si tu soledad no es castigo, sino plataforma? ¿Y si tu silencio no es vacío, sino terreno fértil? La mujer que aprende a redefinir su soledad deja de sentirse víctima y empieza a caminar como enviada. Deja de lamentar lo que no tiene y comienza a administrar lo que sí tiene. Tiempo, presencia, intimidad con Dios. Se vuelve un altar ambulante, una intercesora silenciosa, una portadora de fuego. Una madre de naciones, aun sin tener hijos en sus brazos. El mundo puede no verlo. La sociedad puede no entenderlo, pero el cielo lo celebra, porque Dios no se equivoca. Él no desperdicia lágrimas, no ignora los tiempos de espera,
No se olvida de las que le aman en el secreto, y a su tiempo Él manifiesta lo que ya sembró en lo profundo. Así que hoy, si estás en esa etapa de soledad, canta, no porque todo esté bien, sino porque tu Dios es fiel. Ensancha tu tienda, abre tu espíritu, actúa como madre de propósito, porque los hijos de la desamparada serán más, porque la que parecía olvidada será levantada, porque tú, que hoy caminas sola, serás usada para cargar promesas que otros no pueden sostener. La soledad no es el fin, es el vientre, es el comienzo, es el lugar donde lo eterno empieza a tomar forma. Y tú has sido elegida para concebir no solo sueños, sino destinos, no solo proyectos, sino propósitos, no solo respuestas, sino legados. Redefine tu temporada, no es maldición, es misión, y el cielo ya ha comenzado a obrar. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Estas palabras de Jesús encierran uno de los principios más poderosos del reino. Lo que muere en Dios no termina, se multiplica. Es una verdad dura para el alma, pero gloriosa para el espíritu, porque nos revela que incluso el dolor más profundo, cuando es entregado a Dios, se transforma en semilla, y toda semilla, por pequeña que sea, tiene dentro de sí el potencial de una cosecha infinita. El dolor llega sin pedir permiso. A veces golpea de repente y otras se instala poco a poco hasta consumirnos por dentro. Dolor por pérdidas, por traiciones, por sueños rotos, por caminos solitarios. Dolor en forma de soledad que no se va, de silencio que no responde, de espera que se alarga. Y muchas veces lo que más duele no es lo que vivimos, sino no saber. ¿Por qué lo vivimos? Nos preguntamos si valió la pena, si Dios lo vio, si algún día servirá para algo. Y ahí es donde el reino de Dios nos ofrece una perspectiva completamente distinta. Lo que parece muerte es siembra, lo que parece fin es principio. Jesús mismo lo dijo con una imagen agrícola, sencilla pero profunda. Un grano no da fruto, sino cae a tierra y muere. Pero cuando muere, cuando es sepultado, cuando desaparece bajo la tierra oscura y fría, ahí comienza la transformación. Así también ocurre con nosotras. El dolor que nos parte, si lo dejamos en manos del Señor, se convierte en el inicio de algo eterno. No es el dolor el que produce fruto, es la entrega del dolor. Es cuando dejas de esconderlo, de pelear contra él, de culparte por sentirlo, y lo colocas como semilla en las manos del agricultor eterno. Él no desperdicia sufrimientos, no ignora lágrimas, no desecha quebrantos, los recibe como materia prima para hacer algo glorioso. Piensa en las mujeres de la Biblia, todas las que dieron a luz, propósito pasaron primero por quebranto. Ana llorando en el templo, Ruth recogiendo espigas con el corazón roto, María Magdalena liberada de tormentos, la mujer con flujo de sangre marcada por el rechazo. Sus dolores no fueron el fin de sus historias, fueron el comienzo. Cada una, al rendir su dolor a Dios, se convirtió en portadora de algo mayor. Hijos, redención, testimonio, gloria. Cuando decides entregar tu sufrimiento, Dios lo transforma. El abandono se convierte en compasión. La traición se convierte en discernimiento. La pérdida se convierte en pasión por lo eterno. La soledad se convierte en altar. Y tú, que fuiste herida, ahora eres una fuente de sanidad para otras. Porque solo quien ha sangrado puede entender a quien aún sangra. Solo quien ha llorado de noche puede consolar al que llora. Solo quien ha sido rota por dentro puede hablar con autoridad de restauración. Ese es el poder de la semilla. Se entierra sola,
pero resucita multiplicada. Nadie ve lo que ocurre bajo la tierra. Nadie aplaude el proceso oculto, pero Dios sí. Él ve cómo tu alma lucha por confiar, cómo decides perdonar cuando sería más fácil odiar, cómo sigues orando aunque no veas respuestas. Y en cada uno de esos actos estás sembrando, no con tus fuerzas, sino con tu fe. Y vendrá el tiempo. Sí, vendrá, en que brotará la vida, en que lo que parecía enterrado será resucitado, en que verás fruto donde solo había desierto, en que otros vendrán a comer del árbol que creció de tu quebranto, y tú sabrás que valió la pena, porque tu dolor no fue en vano. Fue semilla, fue inicio, fue puerta, y Dios que todo lo ve te recompensará, tal vez no como esperabas, tal vez no de la manera inmediata, pero siempre, siempre con propósito, porque en su reino nada muere sin causa. Todo lo que se entrega se redime, todo lo que se siembra florece, todo lo que se rinde regresa multiplicado. Así que no escondas más tu dolor, no lo niegues, no lo calles, preséntalo, ríndelo, siémbralo y prepárate, porque lo que hoy parece tierra árida, mañana será campo fértil. Y tú, mujer de fe, serás testigo de que en las manos del Señor nada se desperdicia. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2:28. Estas palabras no son solo una promesa profética, son un anuncio celestial, una declaración de activación, un llamado para mujeres como tú que han caminado por temporadas de silencio, de anonimato, de formación en lo oculto. Dios no se ha olvidado de ti. Al contrario, te ha estado preparando. Y ahora, desde lo profundo del cielo, resuena una verdad que no puede ser ignorada. Tu tiempo ha llegado. Durante años has caminado en obediencia aun cuando nadie miraba. Has derramado tu corazón en oraciones que parecían sin eco. Has servido sin títulos, amado sin condiciones, sostenido sin ayuda. Has vivido temporadas donde el mundo te etiquetó como sola, pero el cielo te registró como escogida. Y todo ese proceso no fue un desvío, fue diseño divino, porque Dios forma a sus siervas más poderosas, lejos de los aplausos, lejos de las luces, lejos del ruido. Hechos 2:17 retoma la profecía de Joel y la expande con fuego. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí no hay distinción de género, de edad, de estatus. Aquí hay una activación universal. Y tú estás incluida, no por tus méritos, no por tu perfección, sino porque Dios conoce tu corazón, porque el cielo ha escuchado cada una de tus oraciones, porque tu fidelidad en lo secreto ha preparado el camino para una manifestación pública. El mundo ha dicho: está sola, pero Dios dice: está lista. Y cuando el Espíritu Santo encuentra a una mujer lista, no hay límite para lo que puede hacer a través de ella. Una mujer sola, pero ungida, se convierte en un canal de revelación, una portadora de fuego, una voz profética en medio del desierto, una intercesora que sacude atmósferas, una madre espiritual para los que no tienen dirección, una columna en su casa, en su comunidad, en su generación. No necesitas tenerlo todo resuelto para ser usada. No necesitas una historia perfecta. Lo que necesitas ya lo tienes. Disponibilidad, fe, hambre por Dios. Y con eso el Espíritu te llena, te unge, te lanza. Este es tu tiempo de hablar lo que antes callabas, de orar con la autoridad que antes solo soñabas, de caminar sabiendo que el respaldo del cielo va contigo. Lo que viviste hasta hoy no fue en vano. Cada lágrima fue una siembra. Cada silencio fue una consagración.
Cada no recibido fue una redirección. Y ahora, desde el corazón de Dios, viene sobre ti una palabra de activación. Levántate, porque este es tu tiempo. Ya no serás más solo la mujer que ora. Serás la mujer que declara. Ya no serás más solo la mujer que espera. Serás la mujer que se manifiesta, porque el Espíritu ha sido derramado y tú eres recipiente. ¿Y sabes por qué Dios confía en ti? Porque no buscaste el escenario, porque no anhelaste la visibilidad, porque tu búsqueda siempre fue su presencia. Y eso te hace confiable para el reino. Eso te posiciona como una enviada, como una profeta de tu casa, como una guerrera de lo alto. Mujer sola, sí, pero llena. Sola, sí, pero rodeada por la gloria de Dios. Sola, sí, pero con unción fresca que rompe yugos, que libera cautivos, que restaura vidas. No necesitas compañía humana para ser canal de lo divino. Necesitas estar llena del Espíritu, y lo estás, porque el derramamiento no es futuro, es presente, es ahora. Así que habla, profetiza, intercede, sana. Abre tu boca sin temor, porque el Espíritu que fue prometido ha venido sobre ti, y lo que el mundo no vio, ahora será evidente. Lo que parecía una temporada de espera, era solo el preludio del cumplimiento. Este es tu momento. El cielo te llama, el Espíritu te unge, y la tierra espera por lo que tú cargas. No te detengas, no te escondas, no minimices lo que Dios ha hecho en ti. Porque tú, mujer sola, pero ungida, eres señal viviente de que Dios sigue levantando a las que fueron formadas en lo secreto para manifestar su gloria en lo público. Si has llegado hasta este momento, permíteme decirte algo que no es una cortesía, es una verdad espiritual. Eres parte de un grupo muy pequeño y valioso. La mayoría de las personas no perseveran hasta el final de un mensaje como este. Muchos comienzan, pocos continúan, y solo unos cuantos llegan al final. Y tú lo hiciste. Eso significa que algo dentro de ti está vivo, despierto, buscando con profundidad, deseando más de Dios, anhelando no solo entender, sino ser transformada. No es poca cosa. Es señal de que estás respondiendo a un llamado, de que el cielo ha estado trabajando silenciosamente en ti, formándote, fortaleciéndote, preparando tu espíritu para algo mucho mayor de lo que puedes ver ahora. No subestimes este momento. No lo tomes como una coincidencia. Llegaste al final porque hay una obra que el Señor está perfeccionando dentro de ti. Durante esta jornada, descubriste verdades poderosas que redefinen por completo la forma en que ves tu vida. Aprendiste que la soledad no es abandono, sino el escenario perfecto donde Dios levanta a sus guerreras más firmes. Que las lágrimas, lejos de ser desperdicio, son semillas que germinan en la eternidad. Que el altar más poderoso puede estar en tu habitación, y que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su lenguaje más profundo. Entendiste que los ángeles caminan contigo, que tu oración en secreto tiene peso eterno, y que lo que sembraste en dolor está por florecer en gloria. Has sido recordada de que no necesitas fama, ni compañía humana, ni reconocimiento para ser útil en el reino, porque estás siendo formada por aquel que conoce los corazones. Y lo que Él ha depositado en ti, nadie podrá arrebatarlo. Y por todo lo que viviste aquí, quiero invitarte a dejar una marca visible de lo que Dios está haciendo en ti. Solo una frase, solo 4 palabras, pero con un peso profético. Escribe en los comentarios: mi espíritu está despierto. Escribe esa frase como un acto de fe, como un testimonio silencioso, pero poderoso, de que tú estás entre los que oyen y permanecen, entre los que no se conforman con lo superficial, sino que van profundo. Esa frase será nuestra forma de reconocerte.
de saber quiénes son los que el cielo está formando en el secreto para manifestar en lo público. Y ahora escucha con atención. Este canal es más que videos, es más que contenido. Es un espacio donde almas son alimentadas, donde fuegos apagados se vuelven a encender, donde mujeres solas se convierten en columnas del reino. Y tú necesitas estar aquí, no solo por ti, sino por quienes vendrán después de ti. Porque cada vez que te suscribes, estás sosteniendo una luz encendida en medio de la oscuridad. Estás participando en la obra que Dios está haciendo a través de este lugar. No estar suscrito es como apagar una lámpara que encendió tu corazón. Es como recibir agua viva y luego cerrar la fuente. Pero si ya eres parte, alégrate, porque estás sembrando en tierra fértil. Estás unida a una comunidad invisible, pero real, de hijos e hijas de Dios que caminan juntos hacia su propósito. Y no te detengas aquí. Comparte este video con al menos 3 personas. Tal vez hoy estén viviendo lo que tú viviste. Tal vez estén por rendirse, por romperse, por callar. Y tus manos pueden ser el canal que les recuerde: no estás sola. Hay propósito, hay formación, hay unción para ti. Sigue caminando con nosotros. Cada video de este canal es un paso más en tu despertar espiritual. Es alimento para tu alma, dirección para tu corazón, aceite fresco para tu lámpara. No permitas que lo que Dios ha sembrado hoy se seque mañana. Mantente cerca, mantente firme, mantente despierta, porque este fue solo un capítulo. Lo mejor aún está por revelarse.